versículos 10 hasta el versículo 17 con el tema la persecución de Israel. Dice Apocalipsis 12 del 10 en adelante: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta guerra que vimos en la última conferencia cósmica en el cielo entre Satanás y sus ángeles y el arcángel Miguel y sus ángeles, ¿verdad?, que tiene lugar precisamente a principios de la gran tribulación y a principios de la ira de Dios, es en el tiempo en el que el mundo ya va a estar gobernado en su mayor parte por un dictador mundial, el cual va a decretar la persecución de los cristianos. Principalmente la guerra, y la última guerra se podría llamar el último holocausto en contra de la nación de Israel. Desde que en el Génesis 3:15 en Génesis, hasta el siglo XXI en que nos encontramos nosotros, hemos visto a través de toda la historia, desde los patriarcas, repito, hasta la historia moderna, que Israel ha sido la única cultura, la única civilización, la única nación, la única tribu cuando comenzó, que ha podido subsistir, sobrevivir a través de todos los siglos la persecución de todos los más grandes imperios del pasado. Cuando venimos a la Biblia, nos damos cuenta al estudiar la historia moderna que existe un puente, ¿verdad?, un eslabón de conexión entre la historia y la Biblia. Si tú vienes a estudiar la historia humana, simplemente Israel, o Asiria, o Egipto, o los babilonios, o los medos persas, y no tienes el contenido ni la revelación de la Biblia, algo te falta, que es el eslabón, porque la Biblia es la que explica precisamente la historia y lo que la historia no te contesta. O sea, ¿por qué esto pasó? ¿Por qué Hitler se volvió de Rusia, de José Stalin, de Winston Churchill de Inglaterra, de Douglas MacArthur y de Roosevelt en Estados Unidos, y se volvió contra un grupo de judíos, étnicamente hablando, que ni siquiera tenían una nación en la Segunda Guerra Mundial, y volcó todo su odio en contra de ellos? Porque en ningún libro de historia vas a encontrar la respuesta, ni tampoco de sociología. Porque la Biblia es el único libro que nos revela el ambiente invisible, espiritual, que se encuentra detrás de las guerras, detrás de los imperios y detrás de las razones de por qué el mundo se ha comportado como se ha comportado. Entonces, al venir nosotros a la Biblia, nos damos cuenta que Dios le hizo una promesa desde el principio en el libro del Génesis a la primer pareja humana y al mismo Satanás, que la semilla de la mujer, que es Cristo, heriría en la cabeza a Satanás, y la semilla de Satanás heriría en el calcañar a la persona, al Mesías, o a la semilla prometida a Abraham.
Entonces vemos que, ya lo estudiamos, Satanás ha estado siempre detrás de Israel, parado junto a la nación de Israel, detallando, observando, reflexionando, maquinando, planeando estrategias en contra de ese pueblo sobre el cual Dios puso su mano. Cuando Dios dice: esta ciudad, Jerusalén, la he puesto para que mi nombre esté sobre ella, viene Satanás inmediatamente y dice: impediré que la mano de Dios esté sobre Jerusalén. Cuando Dios dice: esta mujer la voy a bendecir y la voy a ungir, viene Satanás y dice: voy a impedir que esta unción sea una realidad en la vida de esta mujer. Cuando Dios dice: he escogido a este niño para ser profeta, o he escogido a esta iglesia, o he escogido a esta familia, Satanás viene inmediatamente para tratar de abortar, de impedir que el plan, la estrategia y la redención se lleve a cabo. Entonces, toda la historia nos hemos dado cuenta que por qué todos los imperios. Vamos a comenzar con los sumerios o los asirios. Después le siguieron los egipcios. Enseguida vinieron los babilonios, los medos persas, los griegos y los romanos. De estos 6 imperios que la historia ha conocido, todos han sido antisemitas. ¿Por qué ese odio en contra de los judíos? ¿Por qué ese odio en contra de la nación de Israel? La Biblia nos explica. Porque detrás de todos los imperios y de todas las naciones que han tratado de impedir que Israel progrese, que avance, que sea calumniado, etcétera, etcétera, se encuentran los poderes invisibles de las tinieblas. Esto lo vamos a ir viendo en detalle cuando ya pasemos tal vez el próximo martes a Apocalipsis 13 y comencemos a estudiar al anticristo, que aparece inmediatamente con 7 cabezas y con 10 cuernos. Y vamos a ver que estas 7 cabezas precisamente nos hablan de estos 7 imperios detrás de los cuales él ha estado con el propósito de destruir a la nación de Israel. Muy bien, en el versículo 10... se oye una gran voz en el cielo, no se sabe quién es esta gran voz. Si es un ángel, si es un principal, si es un arcángel, pero la voz, ¿verdad?, es probable que venga de alguno de los mártires que se mencionaron en el 5º sello, en Apocalipsis 6:10, porque los ángeles, dice la Biblia, aquí en el versículo 10, la autoridad de Cristo ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Los ángeles nunca nos llaman a nosotros hermanos. ¿Cómo nos llaman los ángeles a nosotros? Vamos a Apocalipsis 22 y veamos la plática de un ángel con Juan. Y mira cómo el ángel se relaciona con el apóstol Juan. En Apocalipsis 22, dice el versículo 8 y 9, yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. O sea, vemos la tendencia natural del ser humano al estar ante una criatura sobrenatural es caer de rodillas. Como tal vez lo harías tú o lo haría yo si no conociéramos la Biblia. Pero miren ustedes que los mismos ángeles nos prohíben que nos hinquemos delante de ellos. Él me dijo, versículo 9, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Los ángeles, pues, se relacionan con nosotros como nuestros consiervos. Y aquí en Apocalipsis 12:10, la voz que está hablando está refiriéndose a nuestros hermanos, por lo que asumimos que es uno de los mártires de Apocalipsis 6:10, de los que fueron detenidos para que aguantaran hasta que se murieran los demás mártires igual que ellos y se completara el número de los mártires, y entonces vendría la salvación que se inicia precisamente en el versículo 10. Vemos que este texto, el versículo 10, expresa o prorrumpe una alabanza por la venida del reino y por la exclusión de Satanás. Aquí nos encontramos ya casi a 1 año, 2 años, ya de la culminación de la segunda venida de Cristo.
Pero esta voz en el cielo anuncia que ya, dice la Biblia en primer lugar, ha venido la salvación. Muy bien, esta palabra salvación, soteria, en el griego, no está hablando acerca de la salvación de la culpabilidad del pecado, porque esto tuvo lugar hace 2000 años en la cruz, en el Calvario, cuando Cristo, mediante su sangre, expió nuestros pecados. Esta salvación está hablando de la liberación, de la potestad y de la victoria de quienes pusieron su confianza en el Mesías. Por ejemplo, en Apocalipsis 7, versículo 10, dice la Biblia, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. En Apocalipsis 19, versículo 1, dice la Biblia, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. O sea, en Apocalipsis vemos continuamente que se grita, la salvación ha venido, repito, no se refiere a la salvación de los pecados. Esto es importante, sino que la salvación implica también salvación de peligro. Salvación de liberación de alguna cosa que te acechaba. Cada vez que tú y yo somos librados por los ángeles de Dios, o cada vez que a lo mejor iba a tener un accidente y Dios me libra, fui salvado de un peligro. O sea, Dios está continuamente salvándonos, preservándonos, guardándonos, cuidándonos con su poder. Entonces, aquí la salvación es la liberación de la potestad de todos aquellos que habían sido esclavizados por Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás, ¿qué vimos la clase pasada? Fue arrojado del cielo. Y el momento en que Satanás es arrojado a la tierra, ¿qué sucede? Que ya no puede subir jamás a acusar a nadie. Entonces, esta salvación es de la potestad y de la acusación en el contexto de Satanás. Esto significa que de ahí en adelante ya los cristianos que estén ahí son los únicos que van a permanecer. Ya van a ser muy pocos los que se salven, porque aquellos que quieran vivir para Cristo van a ser muertos por el anticristo, tal vez a través de la guillotina o los instrumentos que el anticristo use para matar a los judíos y a los hijos de Dios. En segundo lugar, se anuncia que ha venido el poder. Esta palabra aquí es dunamis, y se refiere al poder de Dios al manifestar haber arrojado del cielo a Satanás. Mucha gente nos pregunta, a mí me han preguntado, oiga, a ver usted que sabe de teología y que la Biblia, ¿Dios es todopoderoso? Claro que sí, les contestamos. Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no ha podido acabar con el diablo? ¿Por qué no ha podido acabar y derrotar al diablo? Siempre les contesto yo ahora porque hubiera comenzado contigo primero. Entonces Dios no es que no haya terminado con el diablo todavía porque le falte poder, sino simplemente porque en el plan que existe de él está siendo todavía utilizado, pero no significa que la maldad finalmente va a ser extirpada de este planeta. ¿Qué es el libro de Apocalipsis? Es la culminación del plan de Dios, donde se nos muestra el alfa y la omega, que en la omega, que es lo último, Dios vence finalmente la maldad. No ha terminado con la maldad todavía, porque Él no quiere que muchos perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Entonces, Satanás, de acuerdo a la Biblia, va a llegar el momento en que va a ser arrojado del cielo, va a ser derrotado a través del poder de Dios. En tercer lugar, aquí se menciona que también ha venido el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. La referencia es al reino de Jesucristo, el Mesías, que se establecerá en este mundo cuando venga en poder y gloria, y es el reino que Cristo les enseñó a sus discípulos que oraran por él. ¿Se acuerdan en el Padre Nuestro? En Mateo 6:10, que les dijo, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino.
Esa frase, venga a nosotros tu reino, es una oración que diario debemos incluir. No que recemos como pericos, Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, sino que es un patrón, es un modelo para que siempre que oremos digamos Padre nuestro, ¿a quién estamos dirigiendo? A nuestro Padre nuestro, de los cristianos, que estás en el cielo. Tú estás allá, yo estoy acá. Por lo tanto, te debo reverencia, respeto y sumisión. Santificado su nombre, nos acercamos a un Dios santo, venga a nosotros tu reino. Debemos de pedir siempre, Padre, que tu reino sea pronto una realidad. Ahora bien, si bien es cierto que existe, y hay mucha confusión en esto, porque hay una doctrina, que bueno, por televisión nos pueden en ese momento escuchar, hay una doctrina que está permeando la iglesia desde hace muchos años, que se llama la teología del reino. Esta teología del reino es una doctrina herética. ¿Por qué? Porque está enseñando que es la iglesia la que va a establecer el reino de Dios aquí en este mundo. Y vamos a conquistar la iglesia a Satanás, y vamos a subir al Popocatépetl y echarle dardos a Satanás, y vamos acá a hacer guerra contra Satanás, y vamos a acabar con las potestades de esto y con las potestades de aquello, cuando la Biblia nos muestra lo contrario. No es hasta que Cristo venga físicamente a este mundo y con su cuerpo como Él resucitó glorificado, Él va a atar a Satanás, Él va a acabar con Satanás, con el espíritu de su boca, dice en segunda de Tesalonicenses, y hasta que Cristo no venga, nosotros no tenemos como misión acabar con la maldad, ni acabar con el homosexualismo, ni acabar con la borrachera, y acabar con el mal en el mundo. La misión de la iglesia es predicar el evangelio a todo el mundo y hacer discípulos y esperar que cuando Cristo venga, sus ángeles separen la cizaña del trigo. Entonces, no es la iglesia la que va a acabar con la maldad. Nosotros somos enviados al mundo solamente a preservar la maldad y a impedir que la maldad se manifieste como se podría manifestar si no interviniéramos y no fuéramos de testimonio y la sal de la tierra. Entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, se desbordará la maldad, no habrá nada que detenga a los demonios, como ya vimos en la quinta y sexta trompeta, y hasta que venga Cristo, Él terminará totalmente con sus ángeles, con la maldad y con Satanás. No es la iglesia, insisto y repito, y quiero ser enfático, la que va a terminar con el mal en el mundo. Ni tampoco la iglesia va a establecer el reino de Dios en el mundo, lo va a establecer Cristo cuando Él regrese. Muy bien. ¿De dónde salió esta enseñanza de la teología del reino? ¿Que es la iglesia la que va a establecer el reino? Salió de que ellos dijeron, Cristo resucitó de los muertos, ¿y dónde está? Bueno, dice la Biblia en Efesios 1, reinando, gobernando sobre todo principado y potestad. Entonces dicen, aquí abajo en la tierra, Cristo ya está reinando y nosotros debemos de reinar juntamente con Él. Esto es una realidad espiritualmente hablando, pero no físicamente. Hay un reino espiritual de Cristo, el cual se está ya manifestando a través de nosotros, porque Él está reinando en mi vida, espiritualmente, pero mi cuerpo tiene que morir. Mi cuerpo tiene que deteriorarse, mi cuerpo tiene que algún día enfrentarse a la cita que tenemos todos, que es la muerte. Entonces, Cristo es verdad, está reinando espiritualmente, ¿sobre dónde? No sobre el mundo, porque dice 1 Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno. Y la Biblia dice que nos pongamos una armadura en Efesios 6 para que resistamos sus dardos. ¿Hasta cuándo es esta armadura? Hasta que se nos dé un cuerpo glorificado. Entonces, Cristo está reinando espiritualmente en las vidas de aquellos que le han aceptado como su Señor y su Salvador. Y cuando Él venga y baje, Zacarías 14, físicamente ponga sus pies en el monte de los olivos, y se parte el monte y se haga un valle a la derecha y a la izquierda o al norte hacia el sur, entonces Cristo vendrá con sus santos a establecer físicamente su reino mesiánico prometido en 2 Samuel 7 al rey David, y del cual todos los profetas hablaron.
Entonces, el reino de Cristo ahorita es espiritual, pero hay un reino físico mencionado en la Biblia, del cual nosotros no podemos equivocarnos. La forma presente del reino actual no cumple en ningún sentido las palabras, por ejemplo, de Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará. Esto tendrá lugar hasta que Cristo venga físicamente. Y vean Apocalipsis 12:10, que lo acabamos de leer ahorita. Entonces la voz del cielo dijo: ahora el reino de nuestro Dios ha venido y la autoridad de su Cristo. ¿Cuándo va a suceder esto? Después que Satanás sea arrojado del tercer cielo. Si Satanás ya hubiera sido arrojado del tercer cielo, no necesitaríamos los cristianos un abogado. Como dice en 1 Juan 2:1 y 2. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero si Satanás ya fue arrojado a la tierra, como muchos equivocadamente enseñan, entonces ya no necesitamos nosotros confesar nuestros pecados, porque ya no necesitamos un abogado, por lo cual no hay un acusador en el cielo. Toda la Biblia tiene una lógica elemental que es importante discernir. Muy bien. Vemos pues que dice a continuación que fue lanzado el acusador de nuestros hermanos. Es interesante este nuevo título que se le da a Satanás en el griego categoros, acusador, que significa el que hace pronunciamientos legales en contra de alguien. Una persona que acusa es una persona que tiene que tener cuidado que no sea una calumnia. Una calumnia es una acusación hiriente, mentirosa, para lastimar la reputación, que no es verdad. Pero cuando hay una acusación verdadera, tiene que ser legal. En Estados Unidos, cuando una persona es llamada al estrado de un jurado para testificar, lo primero que le hacen allá en la corte en Estados Unidos es darle una Biblia. Y le dicen: pone su mano sobre ella y jura usted que va a decir la verdad, y nada más que la verdad, y solo la verdad, juro. Y cuando una persona jura allá que va a decir la verdad y no es verdad, se le acusa, se llama perjurio. Igual aquí también en México, cuando tú vas a declarar y te encuentran con que tu declaración es falsa, se te puede acusar de perjurio, y es gravísimo dentro del Código Penal, porque son años de cárcel o multas muy elevadas. ¿Por qué? Porque no fue un testimonio, fue una calumnia. Tú no puedes decir algo ni ser testigo de algo que oído. Pues ahí me dijeron, sáquese de aquí qué le dijeron y qué le dijeron, ¿verdad? No, tú tienes, cuando un testigo es una persona que vio y oyó. Pero cuando alguien te diga: pues fíjate que me dijeron esto de fulanita de tal, y ¿sabes una cosa? A mí no me digas nada. Dime quién te lo dijo y vamos a cerciorarnos. Porque si tú vas y lo traspasas a otra persona y otra persona a otra persona, se va haciendo grande la bola, y verdad, y así es como se hacen, como dicen en mi tierra, los chismes. Y así es como se hacen las calumnias, y así es como se lastima a la gente y se lastima la reputación. Muy bien, Satanás pues no puede llegar con Dios y acusar a alguien si no es legalmente. ¿Por qué? Porque la palabra categor o categoros significa el que hace un pronunciamiento legal, basado en algo, en un hecho que le da un derecho a esa persona de acusar. Entonces Satanás llega con Dios y le dice: Señor, o como le diga a Dios, ¿verdad? Juan Pérez metió una revista pornográfica a su colchón. Y Dios sabe que es verdad. Porque, o sea, Satanás sabe que no va a decirle una cosa, le dice Dios a Satanás: vete de aquí, lo estás calumniando. No, cuando Satanás llega con Dios, lo hace legalmente. Y entonces Dios, ¿qué hace en ese momento? Dios mío, Juanito, arrepiéntete, Juanito, saca esa cochinada de tu casa. Mira, a ver, mándenle ángeles, por favor, o mándenle un predicador, ahorita que prenda la televisión, que oiga lo que hace la pornografía, o que vaya a hombres de compromiso y que oiga el mensaje que van a dar ahí hombres de compromiso. Le voy a dar espérame, Satanás, le voy a dar 5 días a Juanito. Pero pasan 5 días y viene Satanás y dice: se acabó el plazo. Y en ese momento, Dios no puede legalmente hacer nada para defender a sus hijos o a sus hijas. Esto es solemne.
Importante de entender en nosotros cómo funciona el mundo cósmico. Esto no significa los derechos legales demoníacos. Mucho tiempo se discutió si los demonios podían atacar a un cristiano. No, ¿cómo pueden atacarnos? Estamos bajo la sangre de Cristo. Muy bien, si estás bajo la sangre de Cristo, ¿para qué se te manda poner una armadura? Si ya estás bajo la sangre de Cristo. ¿Para qué se nos dice, someteos a Dios y el diablo irá de vosotros? ¿Para qué se nos dice, no cedáis terreno al diablo? Efesios 4 y 5. ¿Para qué se nos dice que nosotros debemos de cuidarnos de las maquinaciones y acechanzas de Satanás? ¿Qué nos hace Satanás? Cosquillitas viene, así nos hace Satanás. ¿Qué acceso tiene Satanás a nuestra vida? El primer caso, ahí donde está la Biblia, un cristiano endemoniado, Hechos 5. ¿Qué dicen Hechos 5? Ananías y Zafira, una pareja que quisieron engañar a Dios con sus diezmos. Dice Pedro que le dio una palabra de conocimiento y confronta a Pedro a Ananías y le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Qué es el corazón? Cardía en el griego. Es el asiento de las emociones, de los sentimientos, del intelecto y la voluntad. Aquí las emociones, los sentimientos, el intelecto y la voluntad de Ananías fueron, ¿qué cosa? Llenados. Esa palabra llenado, plero, en el griego significa totalmente llenado. Aquí vemos una invasión demoníaca en el asiento, en el alma de un cristiano. Ananías no fue cristiano. Si Ananías no hubiera sido cristiano, Dios no lo hubiera juzgado con la muerte, porque Dios disciplina a los que ama y castiga a los que ha recibido como hijos. Dios no usa a los incrédulos como un ejemplo para nosotros. Él trata con sus hijos. Y Él no le obliga a un incrédulo a que le diezme, ¿verdad? Porque no es pecado, el diezmo es el último de los pecados de los incrédulos, pero a sus hijos Dios lo toma muy en serio cuando le traemos lo que nos sobra y no lo que nos pide. Entonces vemos cantidad de ejemplos en la Biblia, Efesios 5:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para obedecer, verdad? Y para haberse desviado de la gracia. Esa palabra fascinó en el griego es hechizar. Escríbelo, hechizar, Gálatas 5:1. La iglesia de Galacia era una iglesia, ¿qué cosa? Hechizada. ¿Qué es hechizada? Estar bajo la influencia y el poder de Satanás. Y podríamos dar miles de ejemplos más. Hay un libro por ahí que mi hermana Terry y yo escribimos sobre el manual de liberación, lo pueden ustedes conseguir. Ahí explicamos claramente, bíblica y teológica, profundamente, las bases para ver de qué forma el demonio, Satanás, puede atacarnos. Ahora, es importante recordar que Satanás no nos puede, ¿verdad? Hay demonización en la Biblia, pero Satanás no puede poseernos. Esa es la grande diferencia. ¿Por qué? Porque le pertenecemos ya a Cristo. Él puede influenciarnos, podemos ser demonizados. Los demonios pueden entrar a tu mente, pueden entrar a tus ojos, pueden entrar a mi corazón, a mis pulmones, a mi hígado, a mi intestino, a mis manos. Me pueden hacer oír cosas raras, me pueden hacer ver cosas raras, me pueden meter ideas, ¿verdad?, de destrucción, de suicidio, de desánimo, de desprecio. Ya no vale la pena, para que ya no quiero saber nada. Todas estas ideas que son en contra del plan de Dios son satánicas. ¿Y por qué este cristiano está atormentado? ¿Por qué este cristiano está oprimido? ¿Por qué este cristiano está derrotado y está desanimado? Porque hay una base legal en el cielo que tal vez hace una semana o hace un mes, Satanás le pidió permiso a Dios de un pecado en tu vida. Escúchame, cristiano, tú también, que ves por la televisión, un pecado en tu vida que no le has confesado a Dios. Proverbios 28:3, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. No podemos engañar a Dios, tenemos que ser honestos. Si tú andas, ¿verdad?, y traes una chava que no es tu esposo, un hombre que no es tu esposo, revistas, negocios, tranzas, todo lo sabe Dios y todo le da base legal a Satanás para acusarte y para acusarme. Y cuando ya ve Dios que no te arrepientes y sigues y crees que puedes jugar con Dios o te haces el tonto con Dios, Dios se ata las manos y se te vienen
hordas de demonios a tu casa, a tu mente, porque lo primero que atacan es la mente. La mente es lo primero que atacan. ¿Y qué es lo primero que hacen? Atormentarnos. Satanás le fascina hacernos sufrir. ¿Qué dijo Cristo? Mi paz les dejo, mi paz les doy. Un cristiano que vive en comunión con Dios, vive tranquilo, esos son los síntomas de un cristiano que camina en el Espíritu. No, dice el Salmo 112, vienen malas noticias al justo y no se espanta, su corazón está firme, confiado en Dios. No significa que no van a llegar malas noticias, pero cuando llegan, estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque tenemos el valor de enfrentar la vida con valor, con tranquilidad, con sobriedad. Pero una persona, ¿verdad?, que no es cristiana, ya me tienen harto, ya no aguantas este bombazo, ni este flechazo, ni este misil, ni este cañonazo, ¿verdad? Y te das cuenta que estás así atrapado y estás así, o sea, eres un manojo de nervios, lleno de ansiedad, lleno de estrés, lleno de intranquilidad. ¿Cómo llegaste a este estado emocional? Por medio de tu pecado. Y no fue ayer, no fue antier, es algo que traes de 15, 20 días, hace un mes. No le has confesado a Dios. ¿Ya? Y no es hasta que lo confesamos y lo sacamos, ese pedazo de carne de puerco descompuesto, que dejas de guacarear. Y dejas de vomitar. Hasta que no sacamos lo descompuesto, nuestro intestino no funciona. Tenemos que echarlo fuera, ¿verdad? Para limpiarnos el intestino y poder otra vez funcionar. Bueno, dice aquí también, continuamos en Apocalipsis 12, una vez que hemos explicado por qué se le llama a Satanás el acusador. Y vean lo que dice, nos acusa de día y de noche. Hay muchas personas que en la noche pecan también. ¿Cuándo es cuando pecas en la noche? Cuando ves una película no apta para cristianos, ya no para adultos, ¿verdad? Y esa película, te duermes, no le pides perdón a Dios, no le cambiaste de canal y te duermes con esa película. ¿Qué va a pasar? Tiene Satanás, tienen los demonios derechos legales durante tu sueño de atormentarte. Tenemos que acostarnos, como dice el Salmo 5, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Padre Santo, me limpio de eso, perdóname haber estado viendo esas cosas, no quiero saber nada, con tu sangre, Señor, me limpio, gracias a Dios, te alabo, Padre, leo la Biblia y me acuesto y en paz dormiré porque tú me haces vivir confiado. En la noche también los demonios pueden acercarse a nuestras mentes y operar en la mente inconsciente humana para provocarnos pesadillas y cosas desagradables. Ahora, dice aquí también a continuación, en el versículo 11, la forma en la que un grupo de personas en el planeta Tierra han vencido al acusador, han vencido a Satanás. Y esta palabra Nikao, vencido, significa estar arriba de las circunstancias. Esto es muy importante. Dios le dijo a Israel, quiero que estén arriba, que sean cabeza y que no estén abajo. Que sean cabeza y que no sean cola. Que tú prestes y no que tú pidas prestado. Una situación en la que el cristiano demuestra que está operando u obrando arriba de las circunstancias, repito, es cuando tiene el control y el dominio de su persona. Una persona de mal carácter, una persona que no puede controlar qué habla, ¿verdad? Que no está controlando ni dominando su propia vida. Si yo tengo un mal carácter, tengo primero que aprender a dominar mi mal carácter para poder vencer y dominar a otros, mucho más al diablo. Entonces, es importante que entendamos que vencer implica estar arriba de las circunstancias. Un cristiano que no tiene trabajo y que confía en Dios y su alma está confiada en Jehová, en mi pastor, nada me faltará. Las circunstancias lo oprimen para que ya no tengo el trabajo, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué voy a comer? Ya se murió mi esposo, ya estoy viejito, no me dan seguro social, no tengo seguro de vida. Y cuando vives de esta manera, con este tipo de pensamientos, estás
debajo de las circunstancias. Y Cristo dice que ha venido a darnos una vida y una vida en abundancia. Y dice que somos más que vencedores. ¿Qué significa esto? Que en cualquier circunstancia, enfermedad, opresión moral, dolor físico, espiritual, pérdida económica, podemos estar arriba de las circunstancias porque somos más que vencedores. O sea, nunca un cristiano se deja vencer por las circunstancias. Fuimos llamados a vencer las circunstancias. Y esto es lo que significa en 2 Corintios 4, del 8 al 9. En todo estamos atribulados, pero no angustiados. Ahí está. Nos sobran a todos problemas, pero de eso a que los problemas me angustien, me quiten la salud, me produzcan úlcera, afecten mi sistema cardiovascular, me quiten el sueño, me conviertan en una persona huraña e irritable, porque todo me está saliendo mal. ¿Qué significa? Que las circunstancias están arriba de mí. Cuando en esas circunstancias debo de pensar, Padre, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga el pan. No me importa la edad a la que yo llegue, con esposo o sin esposa, no necesito el seguro social, tú me vas a sostener, tú mandaste alimento a los cuervos, me aferro. ¿Qué es lo que me saca de las circunstancias? Agarrarme de las promesas de Dios. Las promesas de Dios son las que nos sacan de las circunstancias. Porque no comienzo a confesar no tengo sino que comienzo a pensar en las promesas que Dios me ha dado. No te dejaré, no te desampararé, ningún arma forjada contra ti, y las creo, me agarro de ellas y me salgo del pozo que me estoy hundiendo de desesperación. ¿Y qué es lo que me saca? Las promesas, aferrado a la palabra de vida. Por eso día y noche le dijo Dios a Josué, día y noche medita en este libro de la ley. Porque diario, dice Dios, tengo promesas para tu vida. Promesas para que hoy en la mañana, para que hoy en la tarde, para que hoy en la noche tú puedas tener una palabra adecuada, ¿verdad? Y que te pueda sacar del problema y no hundirte. Y esto es lo que significa que le hemos vencido. Ahora, a continuación dice que lo que ha hecho posible que nosotros vivamos arriba de las circunstancias es la sangre del Cordero. Si Cristo en la cruz del Calvario no hubiera dado su vida por ti y su vida por mí, las promesas de Dios no tendrían validez. Porque lo que hace viva la palabra es la sangre del Cordero. El pacto en el que tú y yo estamos, que se llama el Nuevo Pacto, está firmado y sellado con la sangre de Jesucristo. Y cuando hablamos de la sangre, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de la vida. Porque en el Antiguo Testamento se le enseñó a los judíos que la vida de la carne estaba en la sangre. Todavía recordamos hace algunos siglos, 3, 4 siglos, que a las personas se les desangraba para aliviarlas. Se les ponían sanguijuelas y les ponían cosas que les sacaban la sangre cuando no habían ni siquiera descubierto la circulación de la sangre, que fue descubierta hace 3 o 4 siglos. La Biblia, siglos antes de que se descubriera la circulación de la sangre, ya establecía el principio científico y médico que la vida del cuerpo se encuentra en la sangre. Eso es maravilloso a la luz de la ciencia moderna. Entonces, esa sangre que Cristo dio en la cruz fue su vida. Cuando se derramó la última gota de la sangre de Cristo, dice la Biblia que Él derramó en libación su vida. Totalmente, cuando el centurión se acercó a la cruz, salió una gota de agua mezclada con sangre del costado de Cristo. Esto, a la luz de la cardiología moderna, significa que el pericardio, que es una capa que cubre el corazón, estaba totalmente deshecho. O sea, Cristo se le rompió el pericardio totalmente. Y no fue por la lanza. Cuando la lanza lo atravesó, ya estaba la sangre con el agua dando testimonio de que ya no había sangre, era lo último que le salía. Él murió de dolor moral. Cristo no murió por asfixia, que era la muerte regular de los crucificados. Cuando el centurión atravesó la lanza, ya estaba muerto.
Pero dijo, lo voy a hacer para asegurarme de que está muerto, porque tenían los soldados que testificar y asegurarse que estuviera muerto, porque si estuviera vivo, ¿verdad?, tendría su propia profesión de por medio. Y a los mismos soldados los mataban cuando dejaban que alguien crucificado no muriera totalmente, que era uno entre 5,000. Entonces vemos que Cristo muere de dolor, pero no de dolor de los clavos, de dolor moral, cuando tus pecados y mis pecados fueron puestos sobre él en su cuerpo. Esa sangre bajo la cual estamos actualmente todavía está vigente. ¿Por qué? Porque Cristo vive. Porque Cristo vive, ¿verdad? Entonces, al vivir Cristo, ¿verdad?, es la vida de Cristo la que nos vivifica, es la vida de Cristo dentro de mí, la que me da el poder, la que me renueva día a día, es la vida de Cristo la que me mantiene y es la vida de Cristo la que nos guiará aún más allá de la muerte. En segundo lugar, le hemos vencido por medio de la palabra del testimonio. Esta palabra testimonio, martureo en el griego, significa nuestra conducta santa diaria, que es la mejor arma e instrumento contra Satanás. Si algo te hace poderoso en el mundo de invisible espiritual, si algo te hace poderoso ante Satanás, si algo te hace poderoso ante los demonios, si algo hacía que los demonios le dijeran a otras personas, a Pablo conocemos, pero ustedes quiénes son, ¿se acuerdan los hijos del sacerdote Seba, que hasta los chones les quitaron? A Pablo conocemos, pero ustedes quiénes son. Si algo hace que a tu nombre lo sepan los demonios, es tu santidad, tu pureza, mi santidad, mi pureza. El poder sobre los demonios es el poder de la santidad. Yo he oído a personas cuando quieren sacar los diablos, ¡Demanda! ¡En el nombre de Cristo! ¡Fuera! Eso, ni siquiera la expresión, ¿verdad?, el grito, eso no los espanta, ni los mueve, ni un crucifijo, ni echar agua bendita, nada, se ríen, se encarcajean de ellos. Ellos lo único que respetan es el poder de la sangre de Cristo a través de una vida santa. Eso no lo pueden soportar y ellos saben inmediatamente, sienten la santidad de una persona. Y cuando están cerca los demonios o pasan cerca de una persona santa, no se quedan mucho tiempo porque la persona santa con su santidad los atormenta a ellos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Cristo en Lucas 4 entró a la sinagoga? Cristo no hizo nada, nada. Comenzó ahí, andaba por ahí en la sinagoga y de repente ¡ah!, se levantó el endemoniado. Yo sé quién eres tú, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ni me he metido contigo. La presencia solamente del Santísimo hizo que se manifestara. Y en tercer lugar dice la Biblia, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. De igual manera que la sangre de Cristo nos eleva sobre las circunstancias, nuestra santidad nos hace vivir, ¿verdad? Como dice Pablo en Filipenses 4, estoy acostumbrado a vivir sin dinero y con dinero, en humildad y en abundancia. ¿Cuál es mi secreto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La santidad es el poder que nos da de vivir sobre las circunstancias. Y la Biblia dice que cuando nosotros menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte, significa que no amamos ya nuestra vida física como la amábamos antes de ser cristianos. Por eso los cristianos se enfrentaron al Coliseo cuando el César les decía, díganme que yo soy el Señor y los perdono. No hay nadie más que Cristo el Señor. Les abrieron la jaula a los leones, los pedazaron, les arrancaron las cabezas, les arrancaron la piel, los hicieron antorchas humanas, los enterraron en su orín, en su excremento, les ponían cadáveres encima para que se murieran pegados, los amarraban a cadáveres. Bueno, cosas indecibles
y crueles y sanguinarias que le hicieron durante 350 años a nuestros hermanos hace algunos siglos, y todo porque no les importaba morir por él. Y cuando el diablo sabe que a ti no te importa morir por Cristo, entonces tú tienes un poder tremendo en contra de él, porque ya no te puede tocar por ese lado. Pero cuando el diablo sabe que llega tu familia, ¿verdad? Oye, ¿siento que eres cristiano? No, yo no para nada. Bueno, yo soy cristiano, ¿verdad? Pero no tan exagerado. Y cuando el diablo se da cuenta que hay cristianos que se intimidan, y en la escuela, oye, ¿siento que tú eres cristiano? No, bueno, decía, a ver, párense los cristianos, dice el maestro ateo, los que no creen en la evolución, y te sale todo agazapado, ¿verdad? Todo. Cuando el diablo ve que tú eres así, con ese espíritu que no es de Dios, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, cuando el diablo ve eso, se te viene encima. Porque lo que hace replegar al diablo es tu valor de enfrentar la vida. Y no solamente la vida, sino la propia muerte. Pero si no tienes valor para vivir para Cristo, tampoco lo tendrás a la hora de tu muerte. Oremos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque viene pronto tu reino, Jesús. Ahorita tú estás gobernándonos ya espiritualmente desde tu trono en el cielo y has comenzado a reinar en tu iglesia. Y tu iglesia en este mundo ya reina. Eso significa que somos y tenemos mayor poder que aquel que controla el mundo y engaña al mundo. Porque mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado la victoria por medio de tu sangre. Y porque ahora, Señor, hemos comprendido que debemos de levantarnos del pozo de la desesperación y sobre nuestras circunstancias vencer por el poder que nos has dado con tu Espíritu Santo. Eso es lo que tú esperas que tu pueblo crea y viva y lo experimente en carne propia. Somos más que vencedores. Ni la pobreza, ni la persecución, ni la desnudez, ni los ángeles del infierno, ni Satanás nos podrán nunca separar de tu amor. Nada ni nadie nos podrá jamás ya separar de tu amor, porque te pertenecemos, somos tu propiedad. Nos compraste con tu sangre preciosa. En esta mañana confesamos victoria en el nombre de Jesús en nuestras vidas. Te pedimos que nos dé la victoria en nuestra familia, la victoria en nuestro matrimonio. Señor, dales la victoria a nuestros hijos, que son nuestra semilla santa. Confesamos que nuestros hijos serán santos también y te servirán con todo su corazón. Confesamos victoria en esta tu iglesia, Señor, que ningún arma forjada prosperará contra nuestra iglesia, Señor. Ningún arma forjada prosperará, ni calumnias que se levanten contra nosotros. Esa es la herencia que nos pertenece como hijos y siervos del Dios Altísimo. Confesamos victoria en nuestra nación mexicana. Te pedimos, Padre, que fortalezcas a nuestro presidente y que sobre las circunstancias que el país está viviendo, el Evangelio prevalezca y sea predicado de costa a costa, desde Tijuana hasta Yucatán, Señor, y de costa a costa desde Veracruz hasta Acapulco, y que toda la República Mexicana conozca y sepa que Jesús es el Señor. Oh Dios, gracias por habernos dado tus promesas, preciosísimas promesas, que nos hacen participar de la naturaleza divina de ti, Señor. Bendito seas por ello, Jesús. Gracias, Padre, porque anhelamos tu reino. Vénganos a nosotros tu reino, Señor. Hágase en el cielo tu voluntad, no la nuestra. Oh Dios, te pedimos en esta noche que nos guardes de todo mal, de tanta violencia, de tantos secuestros, de robos. Dios, protege a tu pueblo. Guárdanos. Y recordamos que nos guardarás, porque tus ángeles para eso han sido enviados, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Si no tenemos el temor de Dios y escondemos nuestros pecados, no esperemos la protección de Dios.
Oh Dios, gracias Señor, porque en esta noche, si alguno de tus hijos vive en pecado, le das la oportunidad de confesarlo en este instante. No salgas en esta noche, Santo de Dios, sin haberte puesto de acuerdo con Dios, con tus pecados. Que no haya ningún pecado en este momento en tu corazón que pueda lastimar tu vida mañana, e impedir pasado mañana o el mes que entra que prosperes por causa de tu negligencia de confesar tu pecado y de sacarlo de tu vida. En esta noche Dios te invita también a ti, que no tienes a Cristo en tu vida, ustedes que nos ven por la televisión, a que le invites a tu corazón. Si tú no tienes en esta noche a Cristo como tu Salvador, hazlo. Hazlo porque el tiempo se acaba y es un sentido de urgencia con el cual Dios te manda que te arrepientas. Las personas que quieran invitar a Cristo, díganle: Señor mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz Cristo pagó con ellos con su sangre y te pido que entres a mi corazón, Señor Jesús. Creo que tú eres el Mesías, el enviado por Dios para salvarme y para librarme de Satanás. Oh Cristo, quiero que me protejas a mí, a mi matrimonio, a mis hijos, y me fortalezcas en el día de mañana y en el futuro, porque quiero vivir cerca de ti. Te lo pido y te doy las gracias en tu nombre precioso. Amén.